Bienvenidos todos. Vamos a concluir con el tema de los valores democráticos. Ya vimos lo que fueron los valores de igualdad, libertad, legalidad. Hoy daremos comienzo con el valor de la tolerancia y concluiremos con el de pluralismo. Comenzamos leyendo. Tolerancia. La tolerancia, como valor democrático, radica en el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Este valor se extiende a la práctica de una convivencia armónica y respetuosa entre miembros de diferentes grupos de la sociedad. Bueno, la palabra tolerancia, el ser tolerante, es algo que todos nosotros hemos escuchado en qué consiste en nuestra vida diaria. Obviamente aquí lo vamos a tratar de llevar al terreno de la política, pero no es ajeno, por supuesto, al tema de la tolerancia que debemos de tener como miembros de una sociedad. Todos tenemos una forma de pensar y quiero que partamos de esto. Cuando hablamos de política, nos referimos precisamente a que se realiza dentro de una actividad social en donde se requieren dos o más personas. Por lo tanto, ya cuando existen dos personas, estamos hablando que hay pensamientos distintos. Aún las personas con mayor afinidad, es decir, aquellas personas que son muy parecidas, los amigos, no piensan igual entre sí. Por lo tanto, sabemos que cuando se tienen que tomar decisiones, siempre las personas pueden pensar distinto entre sí sobre qué acción tomar en determinada situación. Derivado de esto, vamos a ver que las diferencias dentro de la sociedad que nos pueden contraponer en un tema de ideologías, de ideas, de pensamiento, pues pueden ser muchos, ¿no? Por ejemplo, hay gente que profesa una u otra religión y pues por lo mismo tienen ideas, creencias distintas a las de otros individuos. A manera de ejemplo, dentro de las religiones cristianas hay diferentes denominaciones. Tienen como figura central a Jesucristo, pero van a tener diferentes creencias respecto a otros personajes de la Biblia. Van a tener diferentes creencias sobre la divinidad y otras situaciones más. Obviamente no quiero profundizar en esto precisamente para que no caigamos en un tema de controversia religiosa, pero sí quiero que identifiquemos muy bien que dentro de las religiones, hablando nada más de las cristianas, tienen diferentes creencias, pero hay algo fundamental. Dentro del pensamiento cristiano en general hay una máxima que implica amar a tu prójimo como a ti mismo, es decir, tratar al otro como te gustaría que te trataran, obviamente con respeto, pero la palabra clave es amor. Por lo tanto, implica que el otro, siendo una persona que piensa distinto a ti, porque no puede pensar exactamente igual que tú, debe recibir un trato de tu parte como a ti te gustaría que te trataran. Y ahí está precisamente el principio de la tolerancia, ¿no? El respetar a los demás independientemente de cómo piensen, cómo sean. Es decir, debemos de respetar esa individualidad para que nos respeten también a nosotros mismos. Temas religiosos, temas deportivos, digo, eso sería algo todavía mucho más banal si lo quieren ver. Las personas que tienen afinidad por diferentes equipos de fútbol, por ejemplo. Habrá quien le va al América, quien le va al Guadalajara, quien le va a los Pumas, al Cruz Azul, a los Tigres, etc. Y pueden ser amigos. Sin embargo, van a un partido de fútbol o ven un partido de fútbol en la televisión y cada uno celebrará el gol de su equipo. Implica que no terminarás una amistad solamente porque la otra persona le vaya a un equipo distinto y puede ser que su equipo le gane el tuyo o el tuyo le gane el de él. O sea, no vas a generar una enemistad o vas a tener un rompimiento de una amistad o un tema familiar por un tema de fútbol, ¿no? La tolerancia en el aspecto político, que es, digamos, lo que nos debe involucrar un poquito más. Nosotros, dentro de nuestra vida social, tomamos decisiones. Y una de las decisiones precisamente es ver quién va a ser el gobernante de una colectividad. Por lo tanto, se van a presentar diferentes actores como candidatos que levantan la mano diciendo: yo quiero ser el candidato a X cosa, ¿no? O sea, presidente municipal, gobernador, presidente de la república, diputado, senador. Y nos van a presentar una serie de propuestas de lo que estos individuos, que son a los que llamamos políticos, harían en caso
de que ellos se convirtieran en el legislador o el gobernante. Por lo mismo, la ciudadanía que va a ser quien va a ser gobernada, pues tiene que analizar cada uno de los casos que se están presentando, cada uno de los individuos con sus propuestas, y tendrá que decidir por quién votar. Si hablamos de una verdadera democracia, todo el pueblo debería de participar, es decir, todo el pueblo debería estar votando por su gobernante, no deberíamos de ser ajenos, porque lo contrario sería contradictorio estar quejándote después si no participas en la toma de decisión de quién te gobernará. Pero bueno, al final de cuentas es un ejercicio de libertad también el votar o el no ir a votar, aunque es una obligación hacerlo. Ahora, en esa toma de decisiones, tú vas a optar por alguien que sea precisamente el que consideres que sería el mejor gobernante para ti, para la colectividad. Y vas tomando afinidad o vas tomando simpatía por una persona que piensa de una manera o por la corriente política o el partido político al que representa, el cual tiene, por supuesto, una ideología, una forma de ver la vida y la manera en de resolver los problemas que se tienen en el día a día. Por lo tanto, podrás apostarle a que sea gobernante el candidato de X partido. Voy a poner nombres, ¿no? Puede ser el PRI, puede ser el PAN, puede ser Morena, puede ser el PRD, el Verde Ecologista, etcétera. Los demás partidos del Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Encuentro Social. Bueno, el tema aquí es que tú tomas preferencia por uno de esos partidos o individuos que representan a un partido. Y es donde comienza precisamente la contraposición de ideas con otras personas que tienen la postura a favor de alguien distinto o de algún partido distinto al que tú estás considerando que es el óptimo. De tal suerte que empiezan precisamente esos choques que no deberían de pasar. Choques ideológicos sí, pero lo que no debería de suceder es que vengan choques violentos precisamente a raíz de que pienses distinto. Porque precisamente recuerden que en la democracia es el gobierno de todos. Y para que estemos todos, pues tienen que estar la gente que piensa de una y de otra manera. Y tiene que aprender a convivir y coexistir. Entonces, un valor fundamental en la democracia es la tolerancia. Que tú respetes la ideología, las ideas, el pensamiento, la religión de otra persona, como quieres que a ti, esa otra persona o todas las demás personas te respeten también a ti, tus creencias, tus ideologías, tu religión, etcétera, tu forma de ver la vida. La clave siempre va a ser los derechos humanos, ¿no? O sea, que no vayas a transgredir derechos de terceros. Y precisamente la tolerancia es como esa tabla de salvación en la que si todos nos colocamos y nos respetamos, todos debemos de salir a flote y debemos salir adelante. Porque aunque entiendo que el otro piensa distinto a mí, no voy a vulnerar sus derechos ni él tampoco los míos. Podremos tener una contraposición de ideas, podemos tener un debate que será parte del pluralismo, que es el siguiente valor, pero no habrá un afán de imponerle mis ideas a la fuerza al otro. Podré intentar convencerlo y eso es válido en una democracia. Si el otro se convence, se sumará tal vez a la forma de ideología en la que yo estoy. De lo contrario, simple y sencillamente será de que él continúe en su línea política, yo en la mía, y respetándonos, sigamos conviviendo y coexistiendo en una colectividad. Entonces, la tolerancia es un tema muy importante porque precisamente estamos viviendo momentos muy álgidos a nivel mundial con algunos temas en específico que generan mucha controversia porque hay posturas muy marcadas en las que unos están a favor y otros están en contra. Voy a poner algunos temas, por ejemplo, el tema del aborto, el tema del matrimonio igualitario, el tema del feminismo. Es decir, a lo largo del planeta hemos visto movilizaciones a favor y en contra precisamente de este tipo de asuntos. Y aquí lo importante, porque al final de cuentas, tanto las personas que tienen una postura como la otra viven en el mismo lugar. La clave siempre será ese respeto a las ideas. Y en una democracia recuerden que siempre se llega a una toma de decisiones a través de una votación. ¿Qué implica esto? Pues lo idóneo, y eso será el principio del pluralismo, es que yo respete
al que piensa distinto a mí, él respete mi postura y simple y sencillamente, como recuerden que el orden en una sociedad, el orden político se rige a través de leyes, pues llevemos al terreno de la legislación las ideas de unos y otros y que la mayoría, representada por supuesto por los legisladores, que la mayoría tome la decisión que crea que es mejor para el pueblo que se gobernará. Eso aún así no significa que si la postura de una de las dos partes o una tercera o cuarta parte que existieran no logra ganar dentro de lo que sería un esquema de una legislación, no significa que se tendrá que callar, no, significa que podrá seguir abonando a lo que es el orden de una sociedad, podrá seguir opinando lo que él o ella cree que es correcto y será, muchos podrían decir, es la voz de una minoría, es la voz de conciencia de la sociedad, como ustedes quieran llamarlo. Al final de cuentas, por eso está el principio de la libertad de expresión, aunque no trascienda o no logre llegar a la legislación, lo que estoy buscando, porque así lo creo, no significa que me voy a quedar callado. Yo podré seguir hablando, emitiendo mi opinión y deberá ser respetada por todos, porque ese es el tema de la tolerancia. Si un gobernante no es tolerante, entonces no está representando al pueblo, porque no está sabiendo escuchar y respetar las individualidades o los grupos que podrían ser minoritarios, sí, pero al final del día él gobierna para todos, no solamente para los que votaron por él en su momento, ¿no? O por una mayoría, no, él gobierna para todos. Entonces la tolerancia implica respetar las ideas, saber escuchar. Bueno, entonces temas como los que comenté son muy controversiales, por supuesto. Sin embargo, independientemente de que ustedes, y hablo en específico de ustedes como alumnos, tengan una postura u otra en estos temas o en otros temas que puedan existir controversiales en el mundo, debemos aprender a respetarnos. Es decir, que alguien piense distinto a mí no lo convierte en mi enemigo. Y eso no hace que yo intente acabarlo, golpearlo o injuriarlo o hablar mal de él o de ella solamente porque pensemos distintos. No, la tolerancia implica respeto a la dignidad de la persona para que también ese respeto venga hacia mí. Entonces, yo los invito a que practiquemos mucho este valor democrático que es la tolerancia en nuestra vida diaria, en todos los aspectos. Por supuesto, ahorita estamos hablando del terreno de la política, pero también debe existir ahora sí que tenemos que partir de lo pequeño para llegar también a lo grande, a lo colectivo. El respeto y la tolerancia la practicamos todos los días en casa. Todos podemos tener algún problema con algún hermano, con papá, con mamá, con algún amigo, solamente por una diferencia de ideas. Entonces, si nosotros no logramos practicar la tolerancia en nuestro círculo pequeño, que sería nuestro hogar, nuestros amigos, va a ser mucho más complicado llevarlo a cabo en lo que sería la vida política, la vida social. Entonces, yo los invito a que este valor lo practiquemos en el día a día, en nuestro pequeño círculo, pero sobre todo que lo hagamos ver a través de nuestro ejemplo a la gente que está a nuestro alrededor en nuestra vida diaria, también en el ámbito político. Siguiente valor, que es el último valor democrático, sería el pluralismo. Es un valor que se basa en considerar como útiles y necesarios el disenso, la diversidad y hasta la contraposición de intereses. El pluralismo se concibe en primera instancia como un modelo de sociedad compuesta por muchos grupos o centros de poder, a los cuales se les ha asignado la función de limitar, controlar, contrastar e incluso de eliminar el centro de poder dominante históricamente identificado con el Estado. El pluralismo, como valor democrático, es hijo de la libertad y de la tolerancia, y genera una estructura distributiva del poder que se contrapone al modelo elitista. Bueno, si ustedes recuerdan, en el modelo elitista hablaba de que el poder solo estaba en la cúpula, en un grupo privilegiado, y que de ahí se ejercía hacia el resto de la sociedad. Bueno, pues aquí el pluralismo precisamente se sustenta en aquella teoría pluralista del poder que nos dice que los centros de poder no solamente están en la parte alta, los podemos encontrar en la parte alta, en la parte media, en la parte baja, y cada uno de estos sectores va a tener intereses distintos. Por lo tanto, va a tener ideologías distintas, necesidades distintas, intereses distintos, que hace que en esa colectividad en la que todos vivimos y necesitamos convivir y coexistir,
van a haber posturas diferentes. Hablábamos precisamente de la tolerancia. Hablando de que hay posturas distintas, que hay ideologías distintas, necesitamos llegar precisamente a un punto de equilibrio. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Que una vez que se van emitiendo las opiniones de todos y son escuchados todos, tenemos que llegar precisamente a un punto de equilibrio que va a ser cuando la mayoría va a decidir sobre tal o cual decisión a través de una votación. Bueno, pero para que se pueda llegar a ese momento de la votación, tiene que existir el pluralismo, que, como dice acá, es necesario el disenso. En el disenso implica que personas que piensen distinto. La diversidad, ¿de qué? De pensamiento principalmente, ¿no? De ideas y corrientes políticas. Hasta la contraposición de intereses, es decir, el que va buscando en el terreno de la política, el que le apuesta a un pensamiento de izquierda, el que le apuesta a un pensamiento de derecha, el que le apuesta a un pensamiento más social y el que le apuesta a un pensamiento más empresarial, el que le apuesta más a lo que sería el sector público, el que le apuesta más al sector privado, y por supuesto ahí los intereses se contraponen. Ahora, tanto una como otra persona son connacionales, es decir, son parte del mismo país. Entonces se tiene que buscar que una vez que se debatan las ideas, y esa es la parte importante, el debate, el escucharse, el llegar a un punto de equilibrio que implica que yo te escucho casado con mi idea y tú me escuchas casado con tu idea, pero tal vez en el momento de estar dialogando, puntos encontrados, elementos o partes en las que no estábamos de acuerdo, quizá en esa discusión, quizá, y cuando me digo discusión no hablo de un pleito, sino de un debate de ideas, lleguemos a entendernos mejor y yo logro comprender mejor tu postura y tú la mía, al grado de que busquemos mejorar y tengamos en su momento que ceder un poco. Tú una parte de tu ideología y otra parte para llegar a una sana convivencia. Pero eso lo da precisamente el pluralismo, que implica que nos escuchemos, que contrapongamos ideas y que a partir de ahí busquemos lo que es mejor para todos. Entonces, repito, el pluralismo se sustenta en el disenso, en la diversidad, en la contraposición de intereses. No le apuesta o no cree en el tema de la élite, sino que en las diferentes partes de la sociedad están las fuentes del poder, de donde van a emerger esos liderazgos que van a hablar de sus necesidades, de sus intereses, y que van a luchar por tratar de que queden establecidas en una legislación los intereses de su sector, y eso harán los demás sectores buscando lo mejor para todos. Ahora, en la parte final es algo muy importante lo que se dice: el pluralismo como valor democrático es hijo de la libertad y de la tolerancia, y genera una estructura distributiva del poder que se contrapone al modelo elitista. Hijo de la libertad y de la tolerancia. Si no existiera el valor de la libertad en una democracia, no podrías tener la oportunidad de pensar distinto, y por lo tanto no habría una pluralidad de pensamientos, sino sería solamente la unidad. ¿De quién? Cuando hablamos de las monarquías, del monarca, ¿no? O sea, imponía su forma de gobierno, imponía su ideología, y por lo tanto la gente solamente, ahora sí que no tenía otra opción más que pues someterse a la voluntad de la forma de gobierno y de la ideología del gobernante en turno. En la democracia, como es todo el pueblo lo que se gobierna, entonces tiene que existir una libertad para que tú puedas pensar distinto a los demás, y no solamente eso, porque el pensamiento se podría quedar acá. La idea es que el pensamiento esté acá y tú puedas, a través de la libertad de expresión, emitir tus puntos de vista hacia la sociedad y hacia el mismo gobernante, si lo tienes enfrente, de lo que tú crees que se está haciendo bien o mal, y el rumbo que crees que debería tomar un país, una colectividad, en base a lo que tú crees y piensas. Entonces el pluralismo, repito, se sustenta primero en que exista libertad, esa libertad de expresión, esa libertad de pensamiento, que no te limiten, que no te vayan a encarcelar por pensar distinto a quien pueda estar en el gobierno, que generalmente esa es la clave, ¿no? Que tú pienses distinto al gobernante. Si estás pensando igual que el gobernante, pues difícilmente vas a tener dificultades en la sociedad. Pero si piensas distinto, si hay disenso con el gobernante en turno, entonces muy probablemente vas a tener mayor roce, precisamente por las ideas políticas que tienes. Entonces, la clave en una verdadera democracia es que el gobierno también respete esta pluralidad de pensamiento y no se vuelva visceral
contra el que piense distinto, ¿no? A lo largo de la historia, desafortunadamente, hemos visto muchos casos en diferentes partes del mundo, diferentes países, que cuando hay gente que piensa distinto al gobernante en turno, en muchos casos se han establecido persecuciones políticas contra los que piensan distinto al gobierno, y pues hay documentadas dictaduras en donde pues incluso han habido desapariciones, muertes o purgas para las personas que, cuando digo purgas es asesinatos, ¿no? De las personas que piensan distinto a un régimen de gobierno. Entonces nos dice también que es hijo no solo de la libertad, sino también de la tolerancia. Bueno, pues entendamos esto. Si van a haber diversidad de pensamientos, tiene que haber libertad para expresarlo. Pero también debe tenerse la madurez, y esta es la clave. No solo basta con que tú digas pienso distinto, sino que la parte que me escucha, que piensa distinto a mí, me respete. Ya hablábamos de la tolerancia. Entonces, este pluralismo implica libertad de hablar, libertad de pensar, en el entendido que yo sé que a quien le dirijo mis palabras, no busco ofenderlo, no busco lastimarlo, no busco dañarlo, solamente busco expresar una idea que él debe respetar o ella debe respetar, y viceversa. Cuando venga de regreso el pensamiento de esa persona, basándome precisamente en la libertad que él respetó de mis ideas, yo también tengo que respetar la libertad de expresar sus propias ideas de esa parte o de esa contraparte, y debo ser tolerante, porque al final de cuentas no debería tener la finalidad de que con sus ideas me dañe, me perjudique, me lastime, sino solamente de que exprese el pensamiento de él o de un sector al que él puede representar, y lleguemos precisamente después del disenso, que es decir, los puntos encontrados, al consenso, que sería a lo que va a surgir de la contraposición de esas ideas. Tiene que salir una idea que sea el punto de equilibrio, que va a plasmarse en una acción de gobierno, que se va a plasmar en una legislación precisamente para que sea dirigida hacia toda la colectividad, que incluirá a todos los que piensen distinto. Entonces el pluralismo es esencial, que implica libertad para pensar, libertad para expresar las ideas, pero también tolerancia, respeto a lo que yo estoy diciendo y respeto hacia lo que dicen otras personas. Es decir, yo debo asimilar ese respeto, no violentar el respeto de las ideas, y por supuesto ahí es donde se genera precisamente el pluralismo, que en una mesa se puedan sentar 6, 7 personas con diferentes ideologías de diferentes partidos políticos, pero que todos generalmente vamos a escuchar que dicen, todos estamos a favor, hablando de nuestro país, por el bien de México, todos queremos que le vaya bien a México. Lo único que cada uno manifiesta la forma en que creen que es mejor que le vaya a México, unos por un camino, otros por otro, pero al final del día todos llegan al mismo punto, ¿no? Que le vaya bien a México. Aunque suene muy simple o simplón el ejemplo, es como las personas, vuelvo al terreno, digo, para aligerar el tema, a las personas que le van a uno u otro equipo de fútbol. Cuando juega el América, le van al América. Cuando juega el Guadalajara, le van al Guadalajara, Pumas, Cruz Azul, etc. Pero cuando está jugando la selección mexicana, todos le van a la selección mexicana. Es decir, la pluralidad, tú puedes irle a un equipo por una cosa u otra, pero cuando juega la selección mexicana, que es así como el punto de convergencia de todos, entonces todos le van a México para que gane precisamente en un mundial, por así decir, algún partido. Entonces, repito, el pluralismo se da precisamente en el terreno de la política, pensando distinto, pero todo mundo dentro del esquema político va en esa búsqueda de que le vaya bien al Estado mexicano, si estamos hablando, por supuesto, de nuestro país. Bueno, entonces, recapitulando, la libertad, la igualdad, la legalidad, la tolerancia y el pluralismo son los valores de la democracia. Ahora, el siguiente tema que arrancaremos en la siguiente lección son los principios democráticos. Solamente quiero arrancar diciendo lo siguiente: los valores son esa esencia que le va a dar vida a una democrática, pero se requiere lo que le va a dar movilidad, y eso van a ser los principios democráticos. De nada te sirve, lo pongo como ejemplo, un vehículo con el mejor motor si no tiene llantas y rines, para que el coche se pueda mover. Lo único que tendrías es, a la hora de pisar el acelerador, un motor que diera mucho ruido, pero que no avanzaría ni siquiera un centímetro.
Entonces, para una democracia, los valores son como ese motor, esa fuerza, esa esencia que le da, que requiere también de lo que le va a dar movilidad. Y esos son precisamente los principios democráticos que veremos en las guías de la materia. Que pasen muy buen día.